Bueno, orain bai, egunon guztiei, urtebetetze bat ospatzen dugu gaurkoan, denbora azkarregi doa eta orain dela urtebete inauguratu genuen ekin, San Bartolome gainean dagoen berrikuntza eta ekintzailetza nodoa, eta, azken urtea nola junden gogorazteko lehenik eta behin bideotxo bat ikusiko dugu. Hauxe izan da ekin, hauxe izan da ekinen egin den lana, ekintzailetza eta berrikuntza sustatzen, eta, urte hurren hau aprobetxatu nahi genuen, urtearen balantzea zuekin partekatzeko, balantze hori esan behar dugu ezinbestekoa dela eta ezin hobea dela, eta azpiegitura horren alde egin genuen apustua indartu egiten duela. Gure hirriko ekonomia eta enplegua bultzatuko duen proiektu berritzaile garapena sustatzeko tresna hau herritarren eskura daukagu, eta herritarrek ondo erantzun diote tresna honi. Hoy cumple un año y hacemos un balance que resulta muy satisfactorio en términos cuantitativos. Este es un equipamiento que sirve para promover el desarrollo de proyectos innovadores que impulsen la economía y el empleo en nuestra ciudad. Y es que si tenemos clara una cosa, es que en San Sebastián cada proyecto importa y queremos acompañar a todo aquel que tenga un proyecto o una idea en camino para poder desarrollarla, y queremos que ekin sea ese espacio de referencia para poder llevar a cabo ese proyecto. Dakizuenez, ekinek udalak ekintzaileen eskura jartzen dituen baliabide guztiak biltzen ditu eta laguntza integrala eta personalizatua eskaintzen die. Hoien artean, informazioa, orientazioa, prestakuntza espezifikoa, aholkularitza, laguntza ekonomikoak nola ez, lanerako espazioak, lanerako guneak, coworkingak, sustapena eta ikusgarritasuna. Ekinek alaber, tokiko talentu gazteari etxebizitza eskuratzea ere erraztu nahi dio, bertakoei bideratutako apartamentuak baitaude. Decía que ekin y en ekin se ofrece información, formación, orientación específica, asesoramiento, ayudas económicas, espacios de coworking, espacios de trabajo, y también promoción y visibilización. Desde su apertura el pasado año ha apoyado a un total de 952 personas y 229 proyectos con asesoramiento tanto al emprendimiento tradicional como al innovador. Y asimismo ha sido un espacio de encuentro para 5.400 personas. Pero por repasar algunos datos más, en lo que se refiere al desarrollo del talento, en este último año han pasado cerca de 1.500 personas con inquietud emprendedora, a las que se les ha apoyado en áreas como la sensibilización, la formación y el desarrollo de capacidades, tanto técnicas como personales, vinculadas al emprendimiento y a la innovación. Un trabajo que además, pues evidentemente no podemos solos hacer
hacer solo con el músculo propio, sino que hemos realizado también desde la colaboración con centros de formación y con universidades. Cabe destacar en este ámbito la realización de 21 seminarios intensivos de emprendimiento en los que han participado cerca de 650 alumnos y alumnas, y que estos seminarios se han realizado en colaboración con la UPV-HU y los centros de formación profesional de Nazaret, CEIMPRO, AEG y EASO Politécnicoa. En cuanto a la aceleración y al crecimiento de talento, mediante el programa Ekin Plus, en este pasado año 2024 se monitorizaron 20 proyectos, el 55% de los cuales fueron proyectos empresariales del sector de las TIC e Industria 4.0, destacando además aquí un 15% en el sector de las biotech o biosanitarios. Más de la mitad de todos estos proyectos del año pasado participantes estuvieron liderados por mujeres menores de 35 años. Y paralelamente, Ekin se ha convertido también en plataforma de una comunidad activa de alrededor de 100 startups a las que se ofrece formación y mentorías especializadas orientadas a afrontar los 3 grandes retos a los que se enfrentan las personas emprendedoras de hoy en día, que son lograr el primer cliente, conseguir inversión y captar y fidelizar el talento. Berrikuntza eta ekintzailetza ekosistemako erakunde estrategikoekin konektatzeko plataforma bezala, urte bakar batean Ekinek 1.880 pertsona artatu ditu, Donostiako sustapeneko edo espazioa erabili izan dituzten hainbat erakundektarako batetik, eta bestetik, kudeaketa eredua ezagutu nahi izan duten nazioarteko ordezkaritzako kideak bestetik. Gunea, Adegiko ekintzaileen foroak, Teknalia, Bertusek, Berriapek eta Abarrek antolatutako ekitaldien egoitza izan da, eta Ekin ereduak gainera, esan dudan bezala, berrikuntza ekosistema desberdinen interesa piztu izan du, ala nola, hemen izan ditugu Finlandiako Espotik, Malaga, Bolonia eta Lisboatik geure eredua ezagutzeko bisitan eraikinean. Y por último, en cuanto a la acogida y la atracción de talento, los 70 apartamentos del edificio Ekin, que se suman a los 80 que ya existían en el edificio Talent House, forman en total una oferta de 150 apartamentos y refuerzan así el plan de acogida y de atracción de talento de la sociedad de fomento. Si bien en el Talent House la persona alojada tiene un perfil más científico, más investigador, Ekin tiene una orientación mucho más emprendedora. En un año, Ekin ha superado el 60% de su ocupación, con cerca de 100 personas de media alojadas, siendo un 58% del total de origen extranjero y con una media de estancia de medio año. En definitiva, estos son los datos que tenemos de estos últimos 365 días de funcionamiento de Ekin. Aipatu genuen bezala balantzea ezin hobea da, eta datuek berretsi egiten dute Ekinen apustua bide honetatik zijoala, eta Ekinen emandako zerbitzuak eta egindako akonpainamendua ona dela, donostiarentzat eta donostiarrentzat. Y para este 2025 el objetivo de Ekin será reforzar el papel que desempeña como plataforma de desarrollo de iniciativas para jóvenes y seguir además generando de esta manera nuevas vocaciones para el emprendimiento, para la innovación y mejorar también como ciudad en este foco y nodo de innovación y de emprendimiento. Por mi parte, nada más. Ez dakit galderarik duzuen. Dani, ezta, eskerrik asko guztiei.